alterar la identidad social y cultural de las comunidades que las sufren o las incorporan. De allí que se haga necesario el desarrollo de mecanismos de evaluación de las nuevas tecnologías que se proponen. Estos mecanismos de análisis o evaluación permitirán impulsar, modificar o impedir la realización de un determinado proyecto. Esto es lo que realiza en nuestro país en parte la CONAMA, pero aún estamos lejos de tener los mecanismos apropiados que posibiliten un análisis adecuado de este tipo de proyectos. La evaluación de las tecnologías no solo se relaciona, como muchos pudieran pensar, con la eficiencia y factibilidad de ellas. Dado que las tecnologías se aplican en un determinado ámbito social y por tanto afectan a un sector de la sociedad, evaluar una tecnología implica, además, analizar el impacto que ella tiene en la sociedad, en la cultura y en el medio ambiente. Como ejemplo podemos tomar la instalación de una central hidroeléctrica o de una planta de fabricación de celulosa en nuestro país. Además de la inversión, rentabilidad, creación de nuevos empleos y producción, ya sea de energía eléctrica o de celulosa, se debiera considerar también el efecto sobre el medio ambiente y sobre las personas que viven en el sector. Efectos producidos por la construcción de la planta, por la operación de ella, por la construcción de caminos, el tránsito de vehículos pesados, el ruido ambiental, la emanación de gases, eliminación de derechos al agua, etcétera, etcétera. En el caso de la planta Celco y la muerte de los cisnes de cuello negro en el río Cruces, no solo se contaminó el río, desaparecieron las plantas de luchecillo y se murieron los cisnes, sino que gran parte de la comunidad de Valdivia y de otras zonas del país protestaron enérgicamente por estos hechos. ¿Estos resultados eran previsibles? Si no lo fueron, ¿son remediables? En resumen, y de acuerdo con lo postulado por León Olivé, la evaluación externa de un proyecto tecnológico debe tomar en cuenta, además de su costo y la disponibilidad de recursos, las posibles consecuencias en la estructura social y cultural y las consecuencias sobre el medio ambiente. Lo que importa en último término, según Olivé, son los seres humanos y la satisfacción de sus necesidades y legítimos deseos. Del análisis anterior queda claro entonces que los proyectos tecnológicos concretos no son éticamente neutros y pueden estar sujetos a evaluaciones morales. Sin embargo, hay situaciones en las cuales, aunque se produzca un cierto daño, ya sea a una persona, a un grupo de personas o al medio ambiente, es posible justificar la realización de ciertas acciones, apelando a razones de bien común o personal superiores. Se han postulado entonces una serie de condiciones para la aceptabilidad de los daños. Una de ellas es que no exista ninguna otra opción alternativa que permita obtener los mismos fines. Fines que, por supuesto, deben ser moralmente aceptables para todos los involucrados. En algunos casos esto es muy claro, en otros no tanto. En la mayor parte de los casos en los cuales se usan determinadas tecnologías, o más aún cuando se trata de innovaciones tecnológicas, es muy difícil poder prever todas las posibles consecuencias. Muchas veces se producen daños que no son intencionales porque fueron imposibles de prever. Y esta es una característica típica de la tecnología y las innovaciones tecnológicas. Para complicar aún más las cosas, muchas veces no es posible un consenso entre los que quieren desarrollar un proyecto tecnológico, los que deben juzgarlo y los afectados. En muchas situaciones, los intereses suelen ser opuestos e irreconciliables. Ejemplos de ellos hemos visto numerosos en los últimos tiempos en nuestro país. Conflictos entre grupos ecologistas y el proyecto Pascualama o construcción de la central Ralco, etc. Estos conflictos entre grupos ecologistas, empresas y proyectos tecnológicos han llegado a ser una característica de nuestros tiempos. Normalmente, el único fin de las agrupaciones ecologistas es preservar a como dé lugar el medio ambiente intacto, frente al de las empresas, cuyo fin es normalmente netamente económico. El problema es entonces, ¿qué hacer
cuando es imposible llegar a un acuerdo racional entre las partes afectadas. Existen a priori dos opciones posibles, pero también extremas. Una es adoptar una posición conservadora y prohibir todas las innovaciones tecnológicas cuyos resultados son imposibles de prever. La otra, aceptar todo tipo de innovaciones tecnológicas e ir corrigiendo los efectos no deseados a medida que ellos se produzcan. Ninguna de las dos opciones parece ser éticamente justificable, pero además son inútiles desde el punto de vista práctico. Ya no es posible detener el avance científico y tecnológico. Por ejemplo, una acción conservadora como prohibir la experimentación relacionada con el clonamiento de genes humanos o con embriones, entre otros, puede tener como consecuencia que esta experimentación se haga de todas maneras, pero en laboratorios clandestinos, que no están sujetos a las normas y regulaciones institucionales de los proyectos autorizados. Y por lo tanto, resultará peor el remedio que la enfermedad. Por otro lado, la posición permisiva tampoco es aceptada por la sociedad actual, que ha presenciado con temor, entre otros hechos, algunos accidentes producidos en plantas nucleares, en el transporte y almacenamiento de productos tóxicos, etc. Este análisis ha llegado a sugerir que si bien no es aplicable un principio que exija conocer objetivamente las consecuencias de las innovaciones tecnológicas para proceder a su aplicación, tampoco se puede permitir la aplicación indiscriminada y la proliferación de cualquier tecnología. Las organizaciones ecologistas han propuesto algo bastante razonable que se conoce como el principio de precaución. El principio de precaución establece que se tomen medidas preventivas cuando existan bases razonables para creer que la aplicación de un proyecto puede resultar peligrosa para el ecosistema y para la sociedad, podríamos agregar nosotros. Si bien este principio parece razonable, no soluciona en definitiva todos los problemas, puesto que no hay tampoco criterios únicos por parte de todos los interesados para decidir cuándo existen dudas razonables para impedir la realización de un proyecto. La solución solo puede provenir de la participación responsable e informada de todas las partes interesadas en la discusión del problema, con el único fin de llegar a un consenso mínimo que satisfaga a todos los involucrados. Ello significa pluralismo en contraposición a absolutismo y relativismo. Puesto que en nuestro país la tasa de industrialización relativa aún es baja, prácticamente toda la investigación científica y tecnológica se realiza en las universidades. Sin embargo, debido al crecimiento económico del país, esta realidad está cambiando. El aumento de la industrialización y la tecnología plantean nuevos problemas que se relacionan con el medio ambiente y con las personas que por diversos motivos pudieran resultar afectadas. La sociedad chilena se ha sensibilizado y reacciona cada vez más frente a los cambios del medio ambiente. Ello significa que cuando la empresa o el Estado se vean enfrentados a este u otro tipo de problemas, requerirán la participación de expertos y recurrirán a los investigadores especialistas. Por otra parte, la formulación de normas y decisiones relativas a la interacción industria-medio ambiente requerirá también del sustento científico. La asociación ciencia-empresa o ciencia-estado puede ser muy beneficiosa, pero también puede generar crecientes conflictos de interés. La empresa puede, como ya es común en países desarrollados, pagar muy bien por estudios o consultorías sobre un tema específico, financiar investigaciones de los académicos mediante proyectos concretos, puede financiar la construcción de laboratorios, la compra de instrumental, viajes y otros. Esta interacción de los científicos con la empresa será positiva en la medida que las investigaciones sean consistentes con los métodos y los estándares aceptados internacionalmente. No lo será si la empresa solo selecciona los resultados que le son favorables y oculta o elimina otros. La participación de los científicos en esta interacción debiera regirse por principios éticos y no por los montos que la empresa invierte financiando sus honorarios o su investigación. Conflictos de esta naturaleza han comenzado a aparecer en Chile
y especialmente documentado está el caso Selco, con varios informes en los cuales participaron investigadores de distintas universidades del país. Para terminar entonces con esta exposición, me parece que queda relativamente claro que los científicos y los tecnólogos tenemos una responsabilidad moral. El solo hecho de saber implica una responsabilidad moral. La condición de expertos, de científicos y tecnólogos los coloca en una situación de gran